Hola, buenos días. Les habla Julio Quintero, agente registrado de migración en Australia para efectos migratorios. Hoy vamos a hablar sobre los errores cometidos por los estudiantes en el año 2017, las preguntas más frecuentes que han surgido durante este periodo de tiempo y adicional qué es lo que hemos podido percibir durante este pasado año con respecto a los procesos de solicitudes de visa de estudiantes. Nos acompaña Diego, nuestro marketing manager. Hoy estoy de voz en off, como siempre. No, pero voy a salir para saludarlos. Hola, Sí. muchachos. Entonces voy a estar pendiente de sus preguntas para hacérselas a Julio una vez finalicemos con la parte inicial de la presentación. Entonces, sin más preámbulos, pasemos a los principales errores que cometieron los estudiantes durante 2017. Correcto. Entonces vamos a abordar, son 10 aspectos fundamentalmente. Estos 10 aspectos los voy a describir uno a uno y los voy a explicar brevemente. La idea de esta información es pues básicamente que no se cometan los mismos errores si están pensando en venir a Australia a estudiar. Es decir, lo que queremos es darles una asesoría inicial, una información lo más relevante posible para que su solicitud de visa sea exitosa y puedan realizar su sueño de venir acá a estudiar durante un periodo de tiempo. Bien, el principal error sigue siendo, lo hemos comentado en nuestra presentación anterior el año pasado, la falta de planeación. Muchos estudiantes deciden venir a Australia a hacer un curso inicialmente, pero ese curso no obedece absolutamente o no forma parte de nada que los lleve posteriormente a tener algo que represente un beneficio en su vida profesional realmente. Entonces hay normalmente muchos estudiantes acá, especialmente los que están ya acá con su visa de estudiante, no tienen claro qué es lo que quieren, no tienen claro para dónde van. Entonces, en vez de recibir una asesoría inicial para permitirles hacer una buena planeación durante su estadía en Australia, lo que sucede es que empiezan a estudiar cursos que no representan ningún tipo de beneficio real para su futuro profesional o no obedecen a algo que los vaya a llevar a un siguiente paso. En el caso, por ejemplo, que quieran hacer un proceso de residencia permanente, se requiere tener una cantidad de requisitos. Nada de eso que están haciendo lo lleva a esos requisitos o nada de eso los va a beneficiar de alguna manera para poder llenar esos requisitos que les permita llegar a una visa de residencia permanente en el futuro. Entonces, obviamente la recomendación es que haya una asesoría objetiva antes de que les permita tener en claro todas las diferentes posibilidades que puedan desarrollar cuando vengan a Australia a estudiar y que eso realmente les beneficie. Recuerden que la visa de estudiante es una visa temporal, que se da como un permiso que les otorga el gobierno de Australia para venir a desarrollar un estudio en Australia. Y eso debe obedecer a algo y debe ser consecuente con lo que ya son o con lo que quieren ser. Entonces, la planeación es el primer aspecto. El segundo, muchas personas, por esa misma falta de planeación, cambian sus planes o su decisión inicial basado en recomendaciones, especialmente de personas que no tienen la capacitación adecuada para hacerlo. El ejemplo más común es que mi amigo me dijo, mi amigo hizo, a él le salió, él está haciendo esto, ya le ha ido bien, etcétera, ese tipo de cosas que no obedecen realmente a los objetivos particulares de esa persona, sino de pronto a las determinaciones de alguien más o de pronto a las determinaciones de alguien que no sabe, que piensa que es así. La legislación es muy clara en todos sus aspectos de qué se puede y qué no se puede hacer y qué realmente contribuye para un proceso posterior en caso de que se fuera la decisión. No necesariamente le sirve acá a todo el mundo, los casos son, las circunstancias y los casos son particulares, entonces no se debe normalmente tomar decisiones basadas en recomendaciones de alguien que no tenga la capacitación o el entrenamiento adecuado para darle la información. Entonces no es porque a mi amigo le dijeron o mi amigo hizo, es porque o yo evalué, yo investigué y a mí este proceso me sirve. O esto es lo que yo quiero hacer porque yo sé para dónde voy. Son cosas muy diferentes. El tercero es pues, no tener los objetivos definidos. Hay personas que llevan acá especialmente 2, 3 años y todavía no tienen un objetivo claro.
no saben qué hacer y el caso más frecuente es, no, yo quiero renovar la visa de estudiante, pero no sé qué va a pasar con el siguiente paso, o sea, yo lo quiero renovar, pero no sé todavía para dónde voy. Entonces, en ese orden de ideas, lo más importante es tener unos objetivos claros. Un objetivo claro puede ser, quiero estudiar inglés para mejorar mi nivel adecuadamente. Eso es un objetivo claro. Y una vez termine mi curso de inglés, voy a presentar una prueba de inglés que me certifique el nivel que tengo. Eso es un objetivo claro. No es, voy a estudiar inglés a ver cómo me va. Si viene a estudiar inglés a ver cómo le va, no, seguramente ni siquiera va a saber cómo le va al final porque normalmente no presentan una prueba. Siempre hay que tener una medición de qué se está haciendo. Así como cuando se hace un curso se termina y se tiene un certificado o un diploma, pues también cuando estudian inglés deben tener una prueba que certifique el nivel que tienen. Y sobre todo cuando esas pruebas son útiles para los siguientes pasos. Entonces, una recomendación es, tenga claros sus objetivos, usted qué es lo que quiere, cuál es su objetivo final cuando toma la decisión de venir acá a Australia. El cuarto aspecto es la falta de información adecuada, que es lo que les acabo de mencionar, cree lo que les dicen los demás. Aunque ustedes en esta época de la información que existe en todas partes y es fácil conseguirla, sigue las personas permitiendo que los demás decidan por ellos. Entonces la recomendación es que tengan claro qué quieren, o sea, no tomen decisiones basadas en los demás. El quinto aspecto, más frecuente del año pasado, es la falta de entendimiento del proceso de aprendizaje del idioma. Cuando vienen a estudiar inglés, aquí hay algo muy importante, es que el idioma es fundamental para cualquier cosa, bien sea aquí en Australia o fuera de Australia. Entonces, normalmente los estudiantes vienen de Latinoamérica a empezar por un curso de inglés que les permita accesar a otros cursos, a un bachelor, a un máster, o para que su trabajo o en su vida profesional les sirva para su desarrollo. Entonces, si vienen a estudiar inglés, la gente subestima el proceso de aprendizaje. Un idioma, cuando es una segunda lengua, así como el primero, toma tiempo entender de qué se trata, toma tiempo en que el cerebro permita codificar en una lengua diferente a la que ha venido codificando durante muchos años. Entonces esto toma un poco de tiempo. Algunas personas también, dependiendo de la edad, su proceso de aprendizaje es más rápido que otros. Hay gente que tiene facilidades para los idiomas, hay gente que no la tiene, entonces necesita más tiempo. Entonces es muy importante entender ese proceso de aprendizaje de la lengua. Muchas veces, volviendo al punto anterior, creen que con lo que le dijo el amigo, porque el amigo le dijo que ya en 6 meses aprendió inglés, lo cual no es cierto, él lo va a hacer o ella va a hacer lo mismo. No es así, tiene que ser consciente de sus capacidades y sobre todo de su disponibilidad para atender los cursos, las clases, etcétera. Y lo que va a hacer usted adicional a eso mínimo esperado en una escuela para que su proceso de aprendizaje sea más rápido. Entonces tienen que tener claro ese proceso. La recomendación es que en menos de un año no vale la pena hacer un curso en Australia porque su nivel de inglés no va a subir lo suficiente como para que sea representativo. El sexto es, pues, continuando con el mismo tema, presentar una prueba de inglés, o sea, mídase con una prueba cuando termine su proceso o su curso de inglés, para que sepa en qué está y de esa manera también pueda determinar si a dónde quiere llegar, cuánto tiempo le falta, si le faltan 6 meses, 3 meses. En la prueba del IELTS, específicamente, que es la más popular, hay unas recomendaciones que para subir una banda en la prueba se mide de 0 a 9. Si está en 6 y quiere llegar a 7, se espera que mínimo estudie 3 meses, o sea, 12 semanas de clases de inglés. Entonces, si está en 5, y necesita 7, se supone que necesita 24 semanas de curso de inglés para llegar a ese nivel. Bien, la siguiente recomendación, el error más común que cometieron los estudiantes el año pasado, es no conocer el sistema migratorio o qué ofrece Australia antes de venir. Muchas personas deciden venir a estudiar y tienen en sus objetivos secundarios o finales mirar la posibilidad de emigrar, eventualmente hacer un proceso de migración si les gusta el país y si tienen los requisitos como lo establece la ley. Entonces es muy importante antes de tener una asesoría adecuada de qué ofrece el país para que basado en eso pues puedan tomar decisiones. Entonces es muy importante antes y no después. La frase más
común en las reuniones de asesoría que yo desarrollo acá para los estudiantes es: si yo hubiera sabido esto antes, hubiera tomado una decisión muy diferente y no hubiera hecho lo que he hecho hasta ahora. Entonces es una recomendación muy importante: no cometa el error de venir a hacer algo si no tiene toda la información disponible para saber que está tomando una decisión o qué otras opciones hay para usted. Entonces es muy importante obtener esa información. Otro de los errores más comunes, el octavo, es que a mucha gente le están negando la visa por no incluir la información completa en su solicitud de visa. Específicamente, omiten información o no la consideran relevante, y a la hora de hacer la solicitud de visa, eso puede representar un problema porque la pueden considerar que están haciendo una solicitud que no dice la verdad. Entonces hay que incluir toda la información pertinente, especialmente o sobre todo cuando tienen pareja. Muchas solicitudes de visa vienen, una pareja vienen con 2 visas de estudiante y no se declaran el uno al otro dentro de la solicitud de visa como miembro del grupo familiar que no está incluido en la visa, o sea que hay una relación, para que posteriormente cuando estén acá, si quieren unir la visa, esté dentro de la información previa que existe una relación para que puedan unir la visa sin problema. Si la persona no es declarada en la visa inicial, no le permiten unir la visa en el momento que la vayan a unir porque no lo declararon inicialmente. Entonces es muy importante, si tienen pareja o si tienen una relación y en el futuro están pensando eventualmente unir su visa aquí en Australia, hay que declarar, o sea, es muy importante declarar toda la información para que la visa en el futuro puedan hacer uniones de visa o puedan obtener la visa definitivamente. Otro de los errores más comunes es que el estudiante firma la carta de oferta. Ustedes saben, el proceso uno decide qué quiere, y una vez decide lo que quiere y dónde lo quiere hacer, se hace una inscripción a una institución educativa, y esa institución educativa lo que hace es hacerle una oferta al estudiante. Esa oferta es el contrato o el acuerdo entre las partes, qué le va a ofrecer la institución y qué tiene que hacer el estudiante, a qué tiene derecho, cuáles son sus obligaciones y derechos para ese proceso o ese contrato que está firmando con la institución educativa. Hay que entenderlo muy bien, hay que leerlo. Si no tienen el idioma para entender y está en inglés, pues hay que decirle a la persona que lo está asesorando que le explique de qué se trata. Ahí especialmente qué se debe pagar, está estipulado, por qué conceptos, qué pasa en el evento que se quiera ir, qué pasa en el evento que pierda o le cancelen la visa por no asistir a clase. Todo ese tipo de condiciones es muy importante leerlo. Entonces, porque normalmente cuando van a renovar la visa o quieren cambiarse a otra institución, la pregunta es, la frase es: yo no sabía que eso estaba en el contrato, o yo no sabía que eso existía. O sea, no hubo una lectura adecuada de ese contrato. Es un contrato lo que se firma con las instituciones educativas, que está basado en lo que la legislación permite para las relaciones entre estudiantes y instituciones educativas. Es muy importante leerlo, no cometan ese error para que después sepan qué pueden hacer. Y por último, es creer en lo que se hace, es decir, no todos los casos son iguales. A esto me refiero sobre todo porque la visa de estudiante les permite trabajar en Australia. Y normalmente mucha gente cree que deben trabajar en cosas no calificadas de entrada y que todo el mundo tiene que hacerlo. No es cierto. Si usted tiene una habilidad, si usted es un profesional y tiene pues obviamente el idioma, porque sin el idioma pues no lo puede hacer, pues debe esforzarse y ser persistente en buscar empleo si usted quiere trabajar en su profesión. O sea, no se deje influenciar porque los demás dicen que es imposible, o no se deje influenciar porque no se puede. Usted tiene que tener sus objetivos claros, tiene que saber para dónde va y sobre todo ser consciente que si tiene el idioma o le falta idioma, pues no va a lograr un trabajo en su profesión. Pero si lo tiene, conozco muchísimos casos de personas que lo han hecho y están trabajando acá en sus profesiones con la visa de estudiante medio tiempo. Entonces no se deje influenciar de que a usted le toca trabajar en cosas que no son, y sea consciente también que necesita varios ingredientes para poderlo hacer. Entonces esos son los errores más comunes
cometidos en el año 2017 por los estudiantes. Muy bien, Julio, Bien. muchas gracias por la información. Ahora voy a empezar a aparecer acá un poco en escena, ¿sí? Un pequeño pedacito. Porque la idea es que todos ustedes, cuando empiecen a escribirnos, vamos a empezar a contestar las preguntas. Entonces tenemos una primera pregunta de Víctor Castro. Él nos dice, hola, una pregunta, ¿el estado de Canberra todavía tiene el principal requisito para la residencia permanente, tener un año estudiado allá? Hola Víctor, dentro de las posibilidades que ofrece el estado de la capital de Australia, que se llama Australian Capital Territory, ellos tienen un programa para Skill Migrants. Ese programa tiene la posibilidad de dar la nominación para una visa, específicamente solo para una, que es la visa 190, o sea, les nominan con 5 puntos para una visa permanente, y tiene un requisito que debe estar 12 meses la persona viviendo en Canberra. Sigue siendo el mismo requisito y también deben tener un empleo para poderlo hacer. Si no, no lo pueden hacer. Entonces, si estás pensando en utilizar esa opción para hacer un proceso de Skill Migrant, tienes que tener en cuenta las dos cosas, no solo el tiempo, sino que también tienes que tener un empleo en algo calificado, es decir, que requiera preparación para hacerlo. Súper. Igual, pues, si díganos desde dónde nos están viendo, porque vemos que hay muchas personas conectadas, entonces díganos desde dónde nos están viendo para darles un saludo. Igual ya saben, nos pueden dejar sus preguntas y las vamos a ir contestando en vivo. Entonces, un saludo para Margarita, que nos está viendo aquí en Sydney. Ella es nuestra directora de la oficina de Sydney. Entonces, un saludo a Edgar. Hola Margarita. Salva. Estamos viendo también que están conectados. Uy, un momento, ahora se me perdieron los nombres de las personas que estaban acá. Bueno, van dejándonos ahí los saludos, desde donde nos escuchan, nosotros los vamos a ir saludando. Otra de las cosas, cuando las personas empiezan sus procesos de visa de estudiante, la gente, cuando empiezan, ellos dicen, yo tengo un inglés medio, ¿sí? Sí. ¿Sí? Entonces, como, ¿qué tan bueno o qué tan acertado es hacerse una prueba antes de venir a hacer un proceso de educación, ¿sí? O sea, ¿qué tan bueno es venir a Australia si realmente no se tiene un buen nivel de inglés? ¿O cuál debería ser como la asesoría en ese tipo de situaciones? Correcto. Normalmente la medición del nivel o la estimación de un nivel de inglés está dado porque dicen, no, yo entiendo, yo leo, lo que leo lo entiendo, hablar me cuesta un poco de trabajo, normalmente me siento muy inseguro o me da nervios o a veces me confundo, etcétera. Entonces, normalmente cuando uno dice yo tengo un inglés medio, tiene que leerse como que es más bajo que eso. La idea es, si usted está pensando en estudiar un bachelor degree o una carrera técnica en Australia, es ideal que tenga una prueba de inglés antes de venir para que sepa exactamente cuánto es y qué nivel tiene, y adicional a eso que la institución educativa, si usted va a utilizar hacer inglés antes de iniciar, sepa exactamente cuál es su nivel y cuántas semanas va a estudiar. Porque de todas maneras es basado en algo. Si usted dice, no, yo hago la prueba directamente con la escuela y ellos les hacen una prueba, se la envían inclusive o la hacen en la oficina de nosotros, por ejemplo en Bogotá o en Medellín, entonces es basado en el criterio de la escuela, ¿sí? No es basado en una prueba que les sirve para un proceso posterior. Entonces yo sí, de acuerdo a lo que me preguntaba Diego, yo sí recomendaría, si ya tiene un nivel, ¿no? Si ya tiene, usted considera que tiene un nivel, pues que prepare y haga una prueba. Si no tiene un nivel y quiere venir a estudiar acá inglés desde cero, como decimos, yo le recomiendo que estudie antes inglés antes de venir, porque igual... Para aprovechar la experiencia. Claro, realmente. porque si no llega reperdido acá, y esa primera etapa va a ser muy frustrante porque no se puede comunicar y va a terminar hablando con la gente de su mismo idioma todo el tiempo y su proceso de aprendizaje de inglés va a ser más lento. Entonces es mejor llegar con algo, es decir, haga un curso de inglés, no sé, 3 meses, 4 meses en Colombia, donde usted mejore el nivel lo máximo posible, de tal manera también que cuando llegue acá, ese nivel que tenía realmente va a empezar a despegar, que ya viene con algo. Pero si viene desde cero, además está pagando muy, muy costoso por algo que ya puede tener antes de venir.
Entonces, la respuesta es sí, Diego. Ok. Es bueno que tengan una prueba y es bueno que tengan también algo, no solo lo básico, o sea, Y que sean muy honestos consigo mismos, porque sí, en últimas yo sé que a veces es un tema de ego uno decir, no, no, estoy en nivel básico, no, yo algo, medio, medio, pero cuando se enfrentan a un país en donde el idioma es diferente al de sí, uno y el acento es tan sí, diferente, el choque cultural es alto. sí. Entonces, bueno, vamos a darle un saludo a las personas que se han ido conectando y que nos saludan. Entonces, Angie desde Medellín, Fernando en Bogotá, Nubia, Hugo y Elizabeth desde Santiago en Chile. Un abrazo para ustedes. Andrea desde Cali. Entonces, tenemos aquí una pregunta. Tin, 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 tin. Listo. Andrea nos pregunta, ¿hay límite de edad para aplicar a la visa de estudiante? Esa es una buena pregunta. Hay un, o se espera que la persona cuando decide venir a estudiar a Australia, o sea, la respuesta es no, no hay límite. La edad no tiene, la visa de estudiante no tiene límite. Lo que se debe tener en cuenta es el momento en que la persona viene a estudiar y qué va a estudiar. Si vamos a decir, es alguien que tiene 45 años y quiere venir a estudiar un curso de inglés de 3 meses, tiene un inglés cero, o sea, básico, y su sustentación para la obtención de la visa es que con ese inglés va a mejorar su vida profesional, pues sencillamente le van a decir que no, porque por dos aspectos. Primero, por la edad que tiene, en 3 meses no va a aprender inglés. Segundo, depende también mucho del ingreso, pero le van a decir usted va a hacer una inversión muy grande para algo que nosotros sabemos usted no va a obtener. Entonces es eso lo que hay que tener en cuenta, la combinación de los ingredientes que se deben tener para la obtención de la visa de estudiante. Uno de ellos es, entre más años tengas, más debes justificar por qué. Porque digamos que en el desarrollo profesional de alguien o en la vida siempre hay como el momento adecuado de hacerlo, entonces hay unos rangos de edad. De hecho aquí hay estudiantes de bastante edad, pero... Y hay cursos especiales para, sí, por ejemplo, los mayores de 30. Exacto, ¿sí? entonces si es una persona que ya tiene, por ejemplo, en el mismo ejemplo, tiene 45 años, ya tiene un muy buen nivel de inglés, porque ya lo hizo en su momento, y viene a estudiar un curso especializado en algo que le desarrolla más su profesión, o algo, un hobby que tiene, fotografía, y viene a hacer un curso de 6 meses de fotografía, pues obviamente va a demostrar que tiene su nivel de inglés, va a demostrar que es por un hobby que quiere desarrollar, pues le van a otorgar la visa. Y si fuera eso, dice, no, mire, yo tengo mi trabajo estable, y me dieron un permiso para hacer esto que lo tengo aplazado hace muchos años, tengo los ahorros, lo voy a hacer, pues le van a aprobar la visa. Muy diferente es el caso que les mencionaba antes. Entonces, la edad puede ser un aspecto que adiciona o que quita en un proceso de solicitud de visa. Porque recuerden que para la obtención de la solicitud de visa se debe cumplir con los requisitos legales que tiene el gobierno de Australia establecidos para demostrar que uno tiene una intención genuina de venir a estudiar. Es decir, uno va a venir a Australia, o sea, me voy a desplazar a Australia a estudiar, ese es mi objetivo principal. Si el gobierno de Australia determina o ve que no es claro esa intención de venir a estudiar, sino que usted tal vez quiere venir con la visa de estudiante a hacer otra cosa o estar aquí con otro propósito, le va a decir que no. Entonces, la edad es un factor importante, sobre todo cuando el plan que se tiene no es consistente con la edad. Esa sería la respuesta. Sí, eso. Sobre todo es eso, ¿no? Lo que hablábamos en los primeros puntos, la falta de planeación, el tener un plan Correcto. definido, algo muy específico, porque a la hora de presentar una solicitud de visa, la persona que va a evaluar su caso tiene que ver que todo sea muy consistente, muy coherente. Correcto. Tienen que ser 100% honestos en lo que están diciendo. Sí, si hay incongruencias, se las niega. Sí, sí. Así de fácil. Y no es una buena idea que les nieguen una visa. Sí. Sobre todo, por ejemplo, hablando del tema de visas negadas, a veces en la información de los formularios no incluyen si les han negado visas anteriormente en otros países. Ese era el aspecto de incluir toda la información. Toda la información se debe incluir. Sí, entonces bueno, un saludo para Edu en Medellín, gracias por saludarnos, por estar siempre conectado. Hay una pregunta que nos han hecho varias personas y es ¿cuál es el puntaje mínimo en el IELTS para obtener una visa? Entonces supongo que están hablando de la visa de migración o... porque pues en el caso de la visa de estudiante no se necesita la IELTS para obtener una visa. Sí, no. Sí, no, depende de si van a estudiar una carrera profesional. Correcto. O un máster o un no, doctorado. ahí hay un aspecto muy importante. Gracias por la pregunta, es bien importante. Es los assessment de las
visas, para efectos de los requisitos, tienen dos combinaciones, digámoslo así. Hay un assessment de riesgo de los países de origen de las personas y hay un assessment de riesgo de las instituciones educativas donde van a desarrollar el curso. Entonces, si usted va a una institución de bajo riesgo y viene de un país de bajo riesgo, pues los requisitos exigidos desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de tener una prueba de inglés son menores. Pero si usted decide ir a una institución educativa que tiene un nivel de riesgo alto y su país es de alto riesgo, o sea, son 3 niveles, bajo riesgo es 1, alto riesgo es 3, pues para tomar un ejemplo, Colombia es nivel 2 para la visa de estudiante, y las instituciones educativas también tienen un nivel de riesgo bajo 1, medio 2 y alto 3. Las instituciones, el gobierno de Australia las evalúa dependiendo de su comportamiento o cuántas visas negadas ha tenido. Se está llevando una estadística sobre eso y cada 6 meses les hacen una evaluación y dependiendo del comportamiento les hacen una clasificación de nivel riesgo 1, 2 y 3. Entonces, si tiene nivel 3, por ejemplo, y viene de Colombia, que es un país de nivel 2, y viene a hacer un curso técnico o inclusive un curso de inglés, le van a pedir una prueba de inglés. ¿Por qué? Porque va a una institución de alto riesgo y viene de un país de medio riesgo. Entonces necesita demostrar los fondos para mantenerse con evidencia como tal, los extractos del banco, etcétera, y debe tener una prueba de inglés. Si no la tiene, le niegan la visa. Entonces es muy importante en ese caso específico saber si la institución donde se va a estudiar y el país de origen de donde proviene el estudiante, la combinación de esas dos cosas le da la obligación de presentar una prueba de inglés o no. Si le dice que sí, tiene que tenerla sí o sí, o si no le niegan la visa. Ese es el primer aspecto y es muy importante. Normalmente la mayoría de instituciones son nivel 1 y 2 y no les exigen la prueba de inglés, independiente del curso que vayan a hacer, porque una cosa es los requisitos de la visa y otra cosa es los requisitos para ingresar al curso. Entonces, desde el punto de vista de la visa, solamente en ese evento, donde el nivel de la combinación de riesgo país-institución exige la prueba de inglés, tiene que presentarla, así vengan a estudiar inglés, sí o sí la tienen que tener. En el caso de las instituciones educativas, depende de lo que vayan a estudiar. Si van a estudiar inglés, pues hay una prueba inicial, un assessment inicial, que lo pueden hacer antes de venir o lo pueden hacer aquí. De todas maneras, la institución se lo va a hacer acá cuando llegue. Y lo otro son los cursos técnicos o universitarios. Para un curso técnico necesita una prueba de inglés, para el caso del IELTS 5.5, y si es para el ingreso a la universidad, normalmente las instituciones piden 6.5 en la prueba de inglés, en el caso del IELTS académica, o inclusive si viene a estudiar algo relacionado con la salud, le van a pedir 7 en la prueba de inglés académica para ingresar. Entonces, la respuesta es sí, pero solamente si el nivel de riesgo lo amerita y para la visa. Caso particular. Sí, o sea, toca evaluar el caso particular para poder dar una respuesta. Correcto. Tiene muchas variables. Correcto. Por eso es muy importante que tengan la buena asesoría antes de hacer el proceso, para que después, hace poco recibí una consulta de un estudiante que le negaron la visa por ese aspecto, porque hicieron la solicitud de visa en una institución educativa de alto riesgo, con un país de medio riesgo y le pidieron la prueba de inglés y pues iba a estudiar inglés primero y luego otro curso, entonces le negaron la visa. Entonces cuando le negaron la visa, pero ¿por qué me la negaron si yo voy a estudiar inglés y no tengo inglés? Porque el de assessment de riesgo le exige tener inglés para la visa. Muy diferente era para ingresar al curso, porque el curso le permitía estudiar inglés primero y luego ingresar al curso. Bueno, entonces sí, es bien importante eso. Camilo nos hace una pregunta. Nos pone: buenas noches, si no tengo trabajo desde hace un año, pero tengo el dinero y los patrocinadores para pagar el viaje, ¿tendría problemas para sacar la visa? Depende de la edad de Camilo. Si tú eres una persona que acaba de terminar la universidad o el colegio, pues no hay problema porque es una persona que depende todavía seguramente de tus padres y ellos te van a patrocinar, pues no, es lógico que lo paguen ellos, que lo hagas. Pero si tú eres una persona que ya terminó su carrera, llevas un año de desempleo, es muy complejo que te den la visa porque tienes que demostrar qué has hecho en el último periodo de tiempo desde el punto de vista laboral, o sea que tú tienes un ingreso. Si tú eres desempleado, pues sencillamente están diciendo, la evaluación puede decir, no, si está desempleado él va a mirar a ver qué puede hacer en Australia, pero él no tiene una intención genuina de estudiar porque no forma parte de un proceso.
¿sí? Si tú vas a terminar tu trabajo y te vienes a estudiar un curso, aprovecha la oportunidad que vas a cambiar de trabajo, pues es otra historia. Pero si ya es un año sin empleo, es un factor en contra del proceso de la decisión. Nos está respondiendo, tiene Tiene 32 32 años, sí, o sea, tú ya terminaste tu carrera. Entonces lo más probable es que te digan, no te crean que vienes a estudiar, o sea, que tu intención es genuina. Tiene que haber una sustentación muy bien hecha para que el case officer que decide la visa diga, ok, independiente que lleve un año de desempleo, le voy a otorgar la visa. Porque, sí, o sea, como que evalúen tu caso. Sí, o estuviste trabajando independiente o porque es que ya llevas mucho tiempo inactivo. Entonces, si ya eres un profesional, tú generas tu propio recurso y no tienes en el último año ingreso de recursos, entonces viene el cuestionamiento, ¿y de dónde saca los recursos? No, yo tengo mis ahorros, pero usted es una persona que está inactiva, entonces ¿por qué no se vino hace un año? ¿Sí? Aquí el tema es el siguiente, hay una serie de requisitos que cumplir. Si yo cumplo los requisitos y la información está completa, la persona que va a decidir la visa no tiene que decidir nada, sencillamente revisar o chequear contra los requisitos si está cumpliendo. Si sí los cumple y es un escenario donde se demuestra que la intención es genuina de venir a estudiar, que hay unos antecedentes y lo que viene a hacer es algo que es lógico para esa persona, pues le van a decir que sí. Pero si hay esa serie de variables que no son claras o que son en contra de lo que normalmente debería ser frente a la legislación, pues el poder de decisión lo tiene la persona que está revisando, que es el case officer de la oficina de migración. Y obviamente ellos van a decir, si yo tengo duda, te van a decir que no, no te van a decir que sí. ¿Sí? Entonces hay un nivel alto de riesgo que te digan que no. Esa sería la respuesta. Sí. Andrés desde Bogotá nos pregunta, si la visa es negada, ¿se puede volver a aplicar? Sí, en algunos casos depende de la causa de la negación. Si la negación es porque lo declararon estudiante no genuino, hasta que no cambien las circunstancias de esa negación, es decir, si por ejemplo estaba desempleado, entonces ya tiene empleo hace un año, 2 años, viene trabajando, su nivel de ingreso mejoró, terminó un curso que estaba haciendo, iba a hacer un curso complementario, la empresa le dio una oferta de trabajo al regreso, le dio una licencia de 6 meses para que viniera a hacer un curso, te pueden aprobar la visa. Pero si no cambian las circunstancias en un periodo de tiempo sustancial, no te la van a aprobar. Muy diferente si, por ejemplo, te niegan la visa porque no te pidieron unos ingresos de, vamos a decir, $25,000 y aportaste pruebas de 23,000 y te la negaron por eso, pues cuando tenga los 25 tú puedes volver a pedir la visa porque la razón de negación fue económica, o sea, no demostraste adecuadamente el dinero, pero no porque no eres un estudiante genuino. Entonces, en ese caso, puedes volver a pedir la visa. Tiene sentido que te la vuelvan a dar, porque la razón es algo que puedes demostrar que ya lo tienes. Pero si es porque no te declararon estudiante genuino, es muy complejo demostrar que hay un cambio de circunstancias en un periodo de tiempo corto. Tiene que haber un periodo de tiempo razonable. Razonable es, en mi opinión, más de un año, y si no, no tiene sentido. Y sin embargo, si pasa el año, pero las circunstancias no han cambiado radicalmente, para demostrar que las razones por las cuales se negaron cambiaron, no vale la pena volver a presentar. Igual lo único que vas a hacer es tener una visa negada y aumentar tu récord de negaciones, lo que quiere decir que cada vez es menos probable que te la aprueben. Que recuerden que el assessment es porque hay una intención genuina de venir a estudiar, basada en unas circunstancias de la persona que cumple con lo que la legislación de Australia pide. Entonces, en ese orden de ideas, sí y no, depende la causa de la negación. Cuando eso sucede, lo que hacemos nosotros es, a través de nuestras oficinas o directamente con nosotros, me pueden enviar a mi correo electrónico jquintero@emgroup.co la carta de notificación de la negación y yo con mucho gusto la miro y les dejo saber si, en mi opinión, hay posibilidades de volver a presentar o no. Y ustedes pues ya deciden si lo quieren hacer o no. Listo, súper. Repetimos el correo, jquintero@emgroup.co. Sí, CO. O a través de nuestras oficinas en Bogotá, Medellín, Cine o acá en Melbourne. Listo. Hay una pregunta, doble pregunta de Milena Pérez. Ella nos dice, pues, la voy a hacer en una sola pregunta, Milena. Entonces, bueno, Milena, ahí de una vez te va a hacer la pregunta completa. Entonces dice, ya tuve visa de estudiante por 6 meses. Después de eso regresé a Colombia. Si deseo más adelante aplicar para un máster, ¿es más probable que me la den? Y en caso que no me presente a un máster y sea un curso de preparación de IELTS, ¿es más probable que me la nieguen, que me la den?
Cuando ya la persona estaba en Australia y quiere hacer una segunda visa, es muy importante que eso sea la continuidad de lo que ya hizo. Si viniste a estudiar inglés y ya obtuviste tu prueba de inglés para ingresar a un máster y te aceptó la universidad, seguramente te lo van a aprobar. Pero si ya viniste a estudiar inglés y vas a estudiar otra vez más inglés, y en el intervalo en que estuviste en Colombia y vienes acá, no has trabajado, no has hecho nada, es muy probable que te digan que no. Porque ya saben que tú estuviste acá, en Australia, y es muy difícil justificar de que ya estuve allá un periodo de tiempo, fui con un objetivo y ahora vuelvo a lo mismo. No es válido decir, no, es que no aprendí suficiente, o es que no logré lo que yo quería, entonces ahora sí lo quiero lograr. Tienes que venir con algo que represente un progreso a lo que ya hiciste. Es decir, esto es de sentido común, y muchas personas no revisan adecuadamente los requisitos o la legislación de Australia, sino piensan más en la lógica personal. Y en esto la lógica que aplica es la lógica del Departamento de Migración de Australia, que es el que genera el permiso para que puedan venir a hacerlo acá. Entonces, no te puedo dar una respuesta en concreto, te doy una respuesta general. Tiene que ser algo que sea consecuente con lo que ya hiciste, normalmente que no sea lo mismo que ya hiciste y sobre todo que hayas cumplido con las condiciones de la visa que tuviste acá. Es decir, si viniste a hacer un curso, que lo hayas terminado adecuadamente, que hayas cumplido con la atención al curso, es decir, que hayas cumplido con lo que te dijeron que tenías que cumplir. Es bien importante ese aspecto. Pero ahí la clave, como decías tú, es el periodo de tiempo entre los dos viajes, ¿no? ¿Qué has hecho en este momento? ¿Qué has hecho durante este tiempo? ¿Por qué no la renovaste estando acá? Sí. Si por ejemplo querías estudiar un poco más de inglés, ¿para qué te regresaste en vez de prorrogarlo un poco más? Eso es como las preguntas que se hace la persona que evalúa el caso, ¿no? Claro. Entonces, no es que te estemos preguntando nosotros aquí esto a ti, sino que es como las preguntas que se haría la persona que revise tu caso. Entonces va a decir, bueno, pero ¿para qué se volvió a Colombia o qué ha hecho mientras se volvió a Colombia? Porque acuérdate que, como decía Julio, la idea es que sean estudiantes genuinos. Cuando vienen a estudiar inglés es porque eso les va a representar una mejora en su situación laboral en su país de origen. Entonces, si tú tuviste, ahorita que volviste a Colombia, tienes un mejor cargo o has mejorado tus condiciones, pues de pronto podría... Sí, quieres venir a hacer el máster, tienes tu prueba de inglés, tiene sentido. Tendría sentido. Normalmente hay que ponerse en lo que dice Diego es muy cierto, en la posición de la persona que está decidiendo el caso. ¿Sí? Y aquí es una legislación que aplica para todo el mundo y es una legislación muy clara. Australia, no es subjetivo. Acuérdense que Australia tiene un sistema migratorio desde hace más de 100 años. O sea, está lo suficientemente maduro y cuando se hacen cambios son basados en algo. Está toda esa experiencia que tiene el gobierno de Australia procesando visas. De hecho, el número de estudiantes en Australia ha incrementado bastante, que eso es lo que quiere Australia, pero que sean con una intención genuina. Entonces, hay que revisar siempre es probable, o sea, qué porcentaje de probabilidad tengo de la aprobación de la visa con mis circunstancias actuales. Bueno, ella nos dice que se vino a Estados Unidos a estudiar más inglés. En Estados Unidos, te salió de Australia para Estados Unidos, está en Estados Unidos estudiando más inglés. Entonces, presenta una prueba de inglés y si quieres venir a hacer el máster acá, claro, pero ya con la prueba de inglés. O sea, que sea una segunda etapa lo que ya hiciste. Entonces, está bien, seguiste estudiando en otra parte del mundo, no hay ningún problema. Ya tienes una prueba, tienes una admisión a la universidad en Australia, seguramente, como es una continuidad de algo que has venido haciendo, o sea, estás estudiando, seguramente pues con el cumplimiento de los otros requisitos te van a decir que sí. Sí, aquí una respuesta rápida, una pregunta que tenemos de Mayurlin Viera. Ella nos dice, ¿tienen correo? Por favor digan el correo para contactarlos. Okay. Entonces pueden escribirle directamente a Julio, es jquintero@mgroup.co, o nos pueden dejar su información para que los contactemos a través de cualquiera de nuestras oficinas, la que esté más cerca de ustedes. Sí. Entonces pueden ingresar a emgroup.co, www.emgroup.co, que es nuestra página web, /encuesta educación. Correcto. Todo pegado. De ahí muy fácil, se puede accesar de manera muy fácil y dejar su información y nosotros los contactamos y miramos en particular su caso. Sí. Bueno, hay otras preguntas, hay un montón de preguntas. Muchas gracias a todos por estar aquí conectados con nosotros. Andri nos dice, ¿cuánto tiempo demora la embajada en dar respuesta a la visa de estudiante? Okay, los tiempos varían dependiendo de la embajada. Hay unos tiempos de proceso estándar que varían dependiendo de la época también. Actualmente son 6 semanas.
Si es en el caso de Colombia, en Chile, son 6 semanas el proceso de la visa. Si es aquí en Australia, puede ser más, puede ser menos. Debo decir sinceramente que los tiempos han mejorado muchísimo comparado con el año al inicio del 2017, que hubo como un retraso de 1 semana, 2 semanas, o un poquito más en los procesos, pero ahora los procesos realmente son en ese periodo de tiempo, inclusive menos. Las visas están saliendo en muy buen periodo de tiempo. Entonces, 6 semanas en este momento sería como el proceso estándar, pero tienen que tener en cuenta lo siguiente. El Departamento de Migración, y así lo ha manifestado siempre, hace su mejor esfuerzo para responder las visas en el menor tiempo posible, de acuerdo a sus capacidades, etcétera, su recurso humano. Recuerden que hay festivos, recuerden que viene la época de Navidad que acabó de pasar, y hubo 2 semanas básicamente que todo el mundo está en vacaciones. Entonces todo eso afecta a los tiempos de respuesta. Entonces normalmente hay que tener un poquito de paciencia cuando se hace la solicitud de visa. Lo más importante en esto es cumplir con los requisitos que se piden, esperar a que le decidan a uno de manera favorable. Si hay algo que aclarar o modificar o revisar, se puede hacer durante la solicitud de visa. Entonces hay que revisar bien que la información quede completa, hay que revisar que la aplicación se hizo adecuadamente. Si por alguna razón ya se va a empezar el curso y no ha llegado a la visa, hay maneras de contactarlos al Departamento de Migración para hacerles saber esto. Hay que armonizar la escuela con la fecha de llegada, si hay necesidad de cambiar la fecha de ingreso o no. Normalmente le dan a uno 2 semanas de espera. Si la visa no ha salido y el curso empieza, pues en las siguientes 2 semanas, digamos, la escuela puede esperar un poquito a que lleguen si ya la visa va a ser decidida, o sea, si ya hay contacto con el Departamento de Migración. Entonces, conclusión, hay que hacer la solicitud con suficiente tiempo. Es decir, si el curso va a empezar, si es un curso de inglés que empieza todos los lunes, si va a empezar en un mes, en 2 meses, si la visa se demora 6 semanas, o sea, mes y medio, pues es mejor que el curso empiece dentro de 3 meses, de tal manera que si por alguna razón se demora el proceso, pues tengan tiempo tanto nosotros como el estudiante para ajustar su cronograma, especialmente con la compra de los tiquetes aéreos, porque entre más los compren con más anticipación, o sea, ya conociendo que tienen la visa, pues consiguen mejores precios que comprarlo a última hora. Entonces, dentro de esa planeación es mejor hacerlo con tiempo, así nadie corre y todo el mundo espera que las cosas salgan en su momento y todo el mundo está tranquilo. Bueno, listo, ¿cuál otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta, una de Betty Beltrán, dice, desde Bogotá, tengo familiar en Australia, ¿esto es negativo para que me den la visa? Es una buena pregunta, dependiendo tus circunstancias. Si tú tienes familia en Australia y no tienes ninguna razón para devolverte a tu país, seguramente eso lo van a mirar como un aspecto negativo. Que vengas a estudiar a Australia y no tengas razones para regresar a tu país. ¿Por qué? Porque se supone que si tú vienes a estudiar algo, tienes que tener razones para regresar a tu país. Es una visa temporal. Vienes a hacer algo específico y vas a regresar a tu país. Pero si no tienes razones lo suficientemente fuertes para demostrar que tienes que regresar a tu país y tienes fuera de eso toda tu familia en Australia, por ejemplo, pues obviamente lo van a mirar como, no, usted no tiene aspectos para regresar, usted no tiene razones para regresar, usted tiene más razones para quedarse que para devolverse, porque ya toda su familia está acá. Entonces puede ser algo negativo, puede ser positivo, también depende del grado de consanguinidad, ¿sí? Sí, específicamente ese es el caso de la visa de estudiante, pero hay que analizarlo caso por caso, mirar qué tanto afecta, de qué país procede la persona, la historia de sus visas, si tiene historia de visas negadas, etcétera, la historia de su familia aquí en Australia, es decir, cuántos miembros del grupo familiar están acá, si son familiares directos o no, y si ha trabajado, si ha estudiado, o sea, qué viene a hacer acá. Entonces, para el proceso de la visa específicamente hay que revisar con mucho detalle si ese hecho de que la familia esté acá afecta o no afecta. Ahora, no podemos decir no lo declare, porque hay una obligación de declarar toda la información y la información debe ser cierta y debe ser la verdad. O sea, no puede decir, no, es que yo tengo un hermano en Australia, pero voy a decir que no, porque el gobierno de Australia sabe que usted tiene un hermano acá. ¿Sí? Entonces, porque muchas personas dicen, no, pues si me va a causar algún inconveniente, mejor digo que no lo tengo. No, así no funciona. Hay que decir la verdad. Si no se dice la verdad, la visa la puede negar por no decir la verdad. Y ahí sí es peor porque quedan sancionados por 3 años para volver a solicitar alguna visa. Es cierto. Bueno,
Aquí una contrapregunta de Mayurlin nos dice que si tenemos oficina en Argentina, para los casos de Argentina, de Chile, de México, que también nos están viendo desde ahí, Sí. nosotros los podemos tramitar a través de nuestras oficinas, la oficina principal que la tenemos en Melbourne, que es Acá en donde Melbourne. estamos aquí en este momento, Sí. o nuestra oficina en Sydney. Sí, sí, lo podemos hacer directamente desde acá, no hay ningún problema. Afortunadamente ahora todos los procesos de solicitudes de visa se hacen online, entonces podemos hacer El pues, acompañamiento sin desde ningún acá. problema, Sí. desde acá. ¿Listo? Hay una pregunta de... Espera un momentico que se me perdió. Kevin nos dice, hola, una consulta. Si voy con visa de trabajo, ¿puedo renovar a visa de estudiante? Gracias. Sí, cuando se cambia de visa, si tienes la visa de trabajo, que actualmente es la 457 y va a cambiar ahora en marzo, salen dos nuevas visas que van a cubrir esa visa anterior. Si vienes con una visa de trabajo y decides quedarte a estudiar, sí, en principio sí, o sea, y yo lo he hecho. El tema es cuando se va a cambiar de una visa a otra, estando dentro de Australia, pues hay que hacer una revisión si la visa que vas a solicitar permite que vengas de esa visa. Hay algunas visas que no permiten que vengas de otra visa. Es específico. Las visas en su primera parte de información que está en la ley dice si yo debo cumplir con un requisito, puedo pedir la visa si estoy en Australia y tengo una de estas visas. Y no puedo pedir la visa si vengo de una de estas visas. Entonces hay que verificar en ese momento si es posible hacerlo o no, sobre todo con la visa de trabajo, que ahora en marzo sale una nueva legislación. Entonces lo podemos revisar, pero en principio uno puede cambiar de una visa a otra visa estando dentro de Australia, siempre y cuando no exista la prohibición específica de hacerlo. Ok, súper. Hay otra pregunta. Después de hacer un curso, esta es de Andy, Sí. después de hacer un curso de pregrado técnico en Australia, ¿es posible quedarme a trabajar con alguna otra visa que no sea de estudiante? Sí, precisamente la visa de trabajo, si tienes una visa de una oferta de trabajo de una compañía, esa puede ser una opción. Hay otra opción, es que cuando estudias en Australia un pregrado o un posgrado y que tenga una duración mínima de 2 años, tienes la posibilidad de solicitar una visa de graduado, que te permite permanecer en Australia 2 años más y trabajar tiempo completo para que adquieras experiencia laboral. Es el caso de la visa de graduado cuando haces un curso universitario. Si haces un curso técnico, hay más requisitos. Al momento de pedir la visa de graduado, esa visa de graduado es por menos tiempo, es por 18 meses, y tiene que estar tu ocupación o profesión, tienes que validarla, hacer un procedimiento que se llama Skill Assessment, y esa ocupación o profesión debe estar en la lista de ocupaciones en demanda de largo y mediano plazo, que es la visa, digamos, se equipara como a la lista de lo que requiere toda Australia, lo que está en demanda a nivel nacional. Entonces tiene que estar en esa lista, tu ocupación, tienes que validarla, tienes que tener una prueba de inglés de 6 para poderlo hacer y los 2 años de estudios en Australia. Si es así, puedes hacer la visa de graduado por 18 meses, cuando es un curso técnico o una profesión técnica, y en esos 18 meses pues, puedes trabajar tiempo completo acá. Ahora es muy importante que tengas en consideración que las ocupaciones en un momento dado están y después no pueden estar en la lista. Eso depende de lo que el gobierno de Australia necesite. Entonces la respuesta es, la visa de trabajo es una, si tienes una oferta de trabajo en una compañía de Australia. La visa de graduado es otra, y hay 2 caminos, por el lado de estudios universitarios o por el lado de estudios técnicos, y pues con la de estudios técnicos tienes más requisitos. Esa sería la respuesta. Ok, bueno. Entonces, hay varias preguntas que son de unos temas relacionados con visas de migración como tal, o pues sí, como visas de migración, visas de trabajo. Entonces, ahorita vamos a tocar esos hacia el final, porque obviamente esos hacen parte de otro tema. Estamos hoy hablando, tocando como los detalles en las visas de estudiante. Sí. Entonces estoy dándole prioridad a ese tipo de preguntas. ¿Listo? Sí. Entonces, aquí hay una pregunta que nos hacen, una consulta de Gerfran. Si voy de turista, luego puedo cambiar a visa de estudiante, ¿se podría aplicar de esa manera? Sí, la respuesta sería sí, pero tienes que justificar por qué lo haces, porque
Si vienes con una visa de turismo o de visitante, la intención inicial es venir a hacer turismo. Entonces ahí está la pregunta, ¿por qué quieres cambiar, por qué cambiaste de opinión si viniste con una visa a otra? Y tienes que cumplir los requisitos de la visa de estudiante. O sea, no es que por estar acá sea más fácil No, aplicar. no. Se evalúa el caso desde cero. Desde cero los requisitos son los mismos, lo que se debe revisar es por qué estando en esa visa pasa a la otra. O sea, tiene que justificar algo de manera adicional. Ok, listo. Bueno, hay una pregunta de John Jairo que nos dice, una vez hayan negado una visa, Sí. ¿cuándo se puede volver a aplicar? ¿Hay que esperar un tiempo de gracia? Depende, si te la negaron porque dijiste mentiras o algo en la aplicación, son 3 años de sanción. Si te la negaron porque no eres estudiante genuino, tienes que demostrar que las circunstancias cambiaron en un periodo de tiempo prudencial. Tiene que ser, en mi opinión, más de un año. Menos de un año no cambian las circunstancias de alguien. Y tienes que sustentar que las razones por las cuales te la negaron ahora ya no existen para poder hacer la aplicación nuevamente. Listo, ok, súper. Bueno, a todos ustedes que están ahí viéndonos, obviamente, yo sé que están ahí, les ha gustado esta transmisión, entonces por favor denle ahí like para que veamos las manitos, los corazones, manitos, todo eso, porque igual eso pues nos hace sentir que estamos brindándoles la información que yo sé que les está gustando. Kevin nos dice, listo. Gracias por responderme, soy de Perú, ustedes me podrían asesorar para poder aliviar mis dudas y poder trabajar con ustedes para el proceso de ir a Australia. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Nos puedes enviar a entonces, un email? Sí, entonces si quieres, Kevin, puedes entrar, ahí dentro de los comentarios está publicado el link, es emgroup.co/encuesta de educación. Ingresas ahí, nos dejas tus datos, seleccionas qué oficina quieres que lleve tu caso, puede ser la oficina principal aquí en Melbourne, puede ser nuestra oficina en Sydney. Correcto. Y nosotros nos ponemos en contacto contigo para empezar el proceso. Correcto, ese es el primer paso. Listo. Una pregunta que normalmente surge es ¿cuánto es el costo de hacer el proceso de la visa de estudiante? No tiene costo. El sistema funciona, la institución educativa que elijas nos reconoce a nosotros como agencia una comisión y con ese valor nosotros nos hacemos pago de nuestro trabajo. Listo. Y bueno, hay varias preguntas relacionadas con los bastantes temas. Preguntas hoy. Sí, es chévere. Eso es chévere porque pues, quiere decir que están todos muy conectados, eso me gusta. Hay una pregunta de Laura, dice, ya no están tramitando visas de trabajo, seguramente haciendo referencia al cambio que hay. No, sí, las visas de trabajo siguen vigentes y van a seguir hasta marzo, que sale la nueva legislación, la visa actual, la 457, y luego entrará en vigencia la nueva legislación para las nuevas visas, pero igual es la visa de trabajo, el concepto como tal continúa y ha continuado. Listo, súper. Hay una pregunta dame un segundito, de Nubia. Ella dice, si acabo de graduarme y necesito experiencia laboral para obtener visas de residencia. Entonces, ahí ya como saliéndonos un poquito del tema, vamos a hacer la sección contigo, Nubia, que nos preguntaste eso varias veces. Entonces, sí, la experiencia laboral puede ser necesaria en una visa para un proceso migratorio, para la validación de la profesión. Algunas entidades lo piden, otras no. Entonces, la respuesta es depende de tu profesión. Entonces, para eso, por favor, envíanos tu currículum a nuestro correo electrónico a través de nuestro website y con mucho gusto lo revisamos y yo te dejo saber si es necesaria o no la experiencia en tu caso. Entonces, sí, para poder evaluar tu caso particular, por favor ingresa a mgroup.co/encuesta migración, ¿sí? Porque ese es el caso, sería el caso de migración. Sí. Entonces, si es para visa de estudiante, encuesta de educación; si es para visa de residencia, encuesta migración. Y envía también, por favor, tu currículo, tu hoja de vida, la llamen en donde estés, a jquintero@emgroup.co. Julio evalúa tu caso y te va a dar una respuesta si tienes posibilidades de acuerdo a tu perfil y a tu hoja de vida. ¿Listo? Y por último, una última pregunta de Milena, que es la chica que vino acá, está en Estados Unidos estudiando, quisiera volver, ¿sí? Como para darte otra vez el contexto. ¿Te gustó Australia, Milena? Sí. Entonces ella nos dice que su pareja es americano, ingeniero mecánico, y qué requisitos le piden a él para trabajar en Australia. Requisitos como tal, no requiere un registro actualmente, solamente en un estado en Australia, en Queensland, que es al norte, sí debe tener un registro para trabajar como ingeniero.
actualmente. Ok. O sea, no necesitaría, obviamente tiene que tener una visa que le permita trabajar en Sí. Australia. Entonces, si quieres, por ejemplo, que evaluemos tu caso, que Julio evalúe tu caso de forma Sí. más detallada, tener una cita, de pronto que se reúnan con tu pareja, Sí, Julio. de hecho la profesión de ingeniería mecánica está en demanda a largo plazo y a corto plazo, así que sería interesante mirar el currículum de tu esposo para poderte decir qué posibilidades tiene de una visa de residencia. Listo. Y creo que esta sí va a ser ya... ¿La última? Sí, la última porque ya cumplimos con nuestra hora. Igual, esto es para que lo tengan presente las personas que están viendo ahorita y todos los que vean la repetición de este video, porque son buenísimos. Entonces nos pueden dejar todos sus comentarios ahí abajo y nosotros los vamos a seguir evaluando, vamos a seguir mirando y vamos a respondérselos. Entonces, si ustedes tienen más preguntas, nos pueden contactar nuevamente. El correo Julio es jquintero@mgroup.co. Pueden escribirle directamente. Pueden hacerlo a través de nuestro formulario de contacto en la página web www.mgroup.co y nosotros nos ponemos en contacto y les daremos todas las respuestas. O nos pueden mandar un mensaje interno a través de esta página de Facebook y nosotros también vamos a estar pendientes de eso. O nuestro ¿Listo? canal en YouTube también, pueden ver el También video, nuestro canal en YouTube. dejarnos las preguntas. Mejor si dicho, quieren. eso tienen para contactarnos de muchas maneras. Y listo. La última pregunta sería, me gusta mucho Australia, dice Jerfran. Yo puedo aplicar como estudiante, pero luego de ello existe posibilidad de quedarse a vivir en Australia. Si tienes los requisitos para una otra visa, dentro del programa Skill Migrants, por ejemplo, o por una relación de familia, o por una visa de trabajo, también sí existen posibilidades, pero es dependiendo si cumples o no los requisitos después de una visa de estudiante. Listo. Entonces, bueno, pues con esto ¿Terminamos? sí, nos despedimos. Muy bien. Les mandamos un abrazo gigante a todos. Muchas gracias por estar conectados, por acompañarnos en esta transmisión de una hora. Una hora, sí, siempre tratamos de que sea. Hacemos lo posible porque decimos, no, vamos a durar 20 minutos, media hora, pero es que Sí. son tan buenas sus preguntas que nos emocionamos. De eso se trata. De eso se trata. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Nos vemos la próxima oportunidad donde trataremos otro tema En de 2 interés para semanas. ustedes en 2 semanas. Okay. Sí. Cada 15 días vamos a estar haciendo las transmisiones de Facebook Live para que ya reserven ese horario. Es los domingos a las 7 de la noche en Colombia, en Chile, dependiendo del cambio de horario. Ya cuando empieza a cambiar, ahorita son las 9 de la noche cuando empezamos. Sí. En México son las 6 de la tarde. Y en Melbourne y Sydney, para los que están conectados desde acá, es los lunes 11 de la mañana. 11 de la ¿Listo? mañana. Para que estén pendientes, les mandamos un abrazo gigante y nos vemos. Chao. Adiós.